Bueno, jóvenes, la clase pasada comenzamos con la primera unidad de segundo medio que corresponde a crisis, totalitarismo y guerra. Primera advertencia Máximo. Y esta unidad es bastante entretenida. Tiene mucho que ver con el periodo entre guerras y la Primera Guerra Mundial, lo que pasa en Europa, pero también lo que pasa en América y Chile. Lo que vimos esta clase pasada, que dijimos que le íbamos a dar hasta las 12:15 con el repaso, si es que cargan las diapositivas, es, vimos lo que significaba periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, a mí tampoco, Felipe, está un poquito lento. El contexto entre los años 1919 y 1939, que es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, bien digo, que cómo quedó el mundo en el fondo. Al terminar, recuerden que la Primera Guerra Mundial enfrentó a Alemania contra un montón de países y perdieron. Por lo tanto, los efectos de cómo perdieron dejaron el panorama bastante difícil. Se firmó el Tratado de Versalles, en donde a Alemania se le castiga de todo en la guerra y se le obliga a pagar toda la destrucción, las dificultades que enfrentó el resto de Europa. Se le quita territorio, se le prohíbe tener nuevamente un ejército decente, se le quitan minas de carbón, minas de plata, etcétera. Quedó en una posición súper humillante con respecto al resto de Europa. Y esa posición humillante se contrarresta con cómo quedó Estados Unidos, que entró en el momento preciso a la guerra para ganarla y quedar como un líder mundial. Es gracias a la Primera Guerra Mundial que Inglaterra pierde su posición de potencia mundial que había tenido de siempre y la gana Estados Unidos. ¿Se ve la diapositiva de contexto 1919-1939? Perfecto. Es solo un repaso porque esto se supone que lo habíamos visto ya anteriormente. Entonces, resultado de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde, Estados Unidos gana, a pesar de que participaron más países. Pero en realidad, si lo resumimos, son tres resultados. Alemania pierde todo y es humillado. Segunda cosa, Estados Unidos gana todo y queda como potencia máxima. Y tercera cosa, Rusia se retira de la guerra porque está en su propia revolución comunista soviética y se transforma lentamente en la URSS, un país que de a poquito va a empezar a ganar terreno y a convertirse también en una potencia como Estados Unidos. Entonces, estos tres resultados son de la Primera Guerra Mundial. Déjelo, mire, si está tomando apunte, así de simple. Resultado Primera Guerra Mundial, 3 puntos. Alemania pierde y es humillada. Punto 2, Estados Unidos gana y queda como potencia máxima. Y punto 3, Rusia se revoluciona y se convierte en la URSS. Esos tres elementos son el efecto principal de la Primera Guerra y que van a anticipar lo que viene para la Segunda. Ya, escríbanlo rapidito, que me quedan solo 2 minutos. Siguiente diapositiva, está cargando, es un poco lento. Aquí explico en qué consistió básicamente la Revolución Rusa. No la vamos a ver de nuevo, pero sí quiero que sepan que va a haber una ideología, una forma de pensamiento que va a llevar al pueblo ruso a tomarse el poder, a matar a los reyes, que son zares en ese lugar, e instaurar una nueva forma de gobierno, que es el socialismo, que es una ideología que hoy vamos a ver esa ideología, las dos principales. Pero va a ser el primer país o el primer sector en el mundo que pone en práctica una teoría que nunca nadie había usado, que es las ideas de Marx. No sé si se acuerdan que el año pasado vimos un poquito de eso, en una sola clase de hecho. Entonces se va a crear esta nueva república comunista, socialista, marxista, como quiera decirle, a manos de su principal líder va a ser Lenin. A su muerte lo va a reemplazar Stalin, ya que también va a ser importante, pero más adelante. Esta ideología comunista es la que vamos a ver durante el resto de la clase. Voy a avanzar.
Ahí lo único que tenía que poner en su cuaderno es Revolución Rusa se convierte en Unión Soviética o URSS, con una ideología marxista. Luego vimos la situación en Estados Unidos. Recuerden que el país que quedó en una situación de privilegio fue la que ganó y se llevó todos los homenajes, eh, en el fondo todo. Estados Unidos se convirtió en una potencia y en un ejemplo a seguir entre los demás países del mundo. Así que lo que íbamos a ver de lo que vimos de esto, de la situación en Estados Unidos, es que durante los años 20 va a existir un periodo que se le va a conocer como los locos años 20 o los felices años 20, en donde le va a ir súper bien a Estados Unidos. Va a surgir aspectos culturales, por ejemplo, el baile, la moda, la música, un estilo de vida americano o American Way. Y, pero eso no quita que también tenía problemas de país normal, en el fondo, cesantía, pobreza, pero la taparon con todo esto, con toda esta bonanza. Y aquí venía lo complicado de la clase anterior, que tiene que ver con la crisis económica. Iba súper bien, 1919, 20, 21, 22, estaba en una posición súper buena Estados Unidos, hasta que en el 29 ocurre el desplome de las acciones en la bolsa de comercio. Que yo sé que es difícil de entender, pero lo que significa esto tiene que ver con que había tanto crédito y se le había dado crédito a personas que no tenían suficiente dinero para respaldarlo, y esas personas compraron tantas acciones para tener ganancias que había mucha especulación. O sea, la gente estaba como adivinando qué acciones iban a ganar más, qué acciones iban a ganar menos, y alguien lanzó el rumor de que habían caído los precios de unas acciones, que todos fueron a retirarlo en masa, a cobrar su acción y sacarla de la bolsa, lo que provocó que no quedara nada en la bolsa y todos los precios se fueran a pique. Muchas empresas quebraron, mucha gente perdió todo, gente que no perdió nada porque en realidad no tenían mucho dinero. Mucha gente se suicidó porque había perdido, tenían puesto todo ahí, su seguro de salud, su casa, tenían hipotecado, todas sus ganancias las habían invertido en la bolsa de comercio y al perder su valor perdieron todo. Entonces esta crisis no solo afectó a Estados Unidos, afectó al resto del mundo, y de hecho Chile fue uno de los países más perjudicados con la crisis del 29. Eso provocó la primera gran crisis del capitalismo y de una forma, un modelo económico que siempre había funcionado, pero ahora demostraba que tenía una debilidad. Hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Pía? ¿Sí? Ya, qué bueno. Paula, perfecto. Esto es solo repaso, chicos, como les dije, porque ya estaba en la grabación de la clase de YouTube. Luego de eso, es lento el sistema, venía una actividad, que es un video de un tipo que yo siempre lo estoy siguiendo porque también es profe y, bueno, tiene una visión bien europea de las cosas porque es español. No, no es que subiera el precio del dólar, de hecho es que bajó a nada, no valía nada. Miren, es más o menos complicado de entender esto, me gustaría explicarlo en una clase normal, porque tiene que ver con que el dólar y el billete en general es un papel, no es oro, no es algo que valga por sí mismo, es una representación de algo que vale. Por ejemplo, un auto vale 3 millones de pesos. Yo puedo hacerte un cheque de los 3 millones de pesos, pero sigue siendo un papel. Te los puedo pagar en dinero, pero si no hay oro, si no está el producto que respalde esa cantidad, no vale nada el papel. Entonces, como la gente retiró sus productos, los sacó en el fondo, el billete perdió su valor y por lo tanto lo único que valía eran las cosas, no los papeles. Si yo tenía una casa que era mía propia, valía. Por ejemplo, si yo tenía un electrodoméstico, una televisión, yo podía cambiarlo por algo, por comida. Si yo tenía un billete, la gente me decía, ah, no, billete no, porque no, en el banco no hay plata que me pague en oro lo que tú me estás pagando en papel. Esa es como uno de los grandes problemas del capitalismo.
que como estamos hablando de cosas tan valiosas, hay que representarlas de alguna manera y por eso se ocupan billetes y moneda. Pero eso no vale nada sin el producto. No sé si se entiende. Entonces, tenían que responder estas preguntas en su cuaderno y enviarme una foto de las respuestas. Las vamos a responder rápidamente. El video era El mundo de entreguerras, 1919-1939, en el canal de La Cuna de Ali Carnazo, que es este profesor que les contaba, y que explica este periodo y cómo se produce la gran crisis, la gran depresión. La pregunta 1 decía, ¿qué países fueron creados en Europa después de la Primera Guerra Mundial en el antiguo territorio del Imperio Austrohúngaro? Bueno, ahí estaba Austria, Hungría, Checoslovaquia y otros países más. Pero con eso estaba buena la respuesta. Después dice, ¿qué te parecen las obligaciones que debió pagar Alemania? Esta era una pregunta de valoración. O sea, era su opinión, pero tenía que justificármela. Si les parece correcto haber culpado a Alemania de todo, les parece incorrecto, quizás debió haber sido un poco menos, quizás debió haber sido un poco más. Quizás por eso Alemania quedó tan picado y emprendió la Segunda Guerra. Era una pregunta de valoración. 3. ¿En qué consistió la hiperinflación alemana? Que fue producto de lo que estaba explicando recién, de la caída de la bolsa. En Alemania, que fue el país perdedor de la guerra, impactó fuertemente. Y, por ejemplo, mostraban ahí en el video que había que llenar una maleta de plata, de billetes, para poder comprar un kilo de pan. El billete estaba tan desvalorizado que no servía. Yo podía juntar 1.000.000 de pesos para comprar algo que costaba 500 pesos. ¿Ya? Eso es lo que tenían que explicar ahí. ¿Quiénes podían acceder a la compra de acciones? Todos. En Estados Unidos, sobre todo, en principio, la compra de acciones era solo para gente rica, solo para burgueses, capitalistas, pero como les fue tan bien en los años 20, empezaron a darle esos créditos, esas acciones a gente de clase media e incluso gente pobre. Eso provocó el desplome. Después dice, ¿qué ocurrió en el llamado Jueves Negro? Bueno, fue cuando cayó la bolsa y todas las acciones se fueron a pique. ¿Qué consecuencias tuvo el crack de 1929? Consecuencias que duraron varios años, hasta 20 años en el caso de Chile y el resto de América Latina. Estados Unidos le había prestado plata a Europa, le había generado crédito, habían países que habían invertido en Estados Unidos, todos ellos perdieron. Entonces no perdió solamente Estados Unidos, perdieron países de Europa, de América Latina, Chile entre ellos. ¿Qué relación existe entre la caída de la bolsa y el surgimiento del nazismo en Alemania? Esa pregunta es súper importante, porque si no hubiera habido esa crisis económica en Alemania, probablemente Hitler y su ideología nazi no hubiera tenido tanta popularidad. Pero la gente estaba tan desesperada que eligió lo menos malo, que fue el nazismo. Y 8, ¿en qué consistió el New Deal y quién fue Keynes? Ya, el New Deal va a ser el nuevo trato que propone el presidente de Estados Unidos de la época y el sistema Keynes, un economista que va a proponer algunos cambios al modelo, porque si generamos estas crisis económicas en un capitalismo, quizás no es tan bueno el capitalismo y quizás tenemos que reformarlo. Keynes va a decir, tenemos que intervenir más en economía. El Estado tiene que poner reglas más duras. No puede ser que solo los burgueses, solo los capitalistas decidan los precios de todo, los valores de todo, la cantidad de productos. El Estado tiene que regularlo, ¿ya? Y ahí se va a generar, Keynes va a generar el modelo de estado de bienestar que se conoce. Ya, esas son las respuestas de la clase anterior. Ahora recién vamos a nuestra clase. Se supone que todo esto ustedes ya lo tenían hecho. Así que solamente hicimos un repaso. Ahora voy a subir lo de hoy, que es como un taller que vamos a hacer sobre las ideologías y los modelos económicos. Esto les va a servir para la vida, no solo para esta clase, ¿ya? Porque es conocimiento general. Y es con un video también, así que no va a ser tan monótono. Pero sí es difícil, así que tienen que poner atención. Título. Un poquito más lento. Uy, que voy mirando la hora. Voy a tratar, Rachel. Título. Modelos, doctrinas e ideologías. Copié solamente el título, no el subtítulo. Conceptualización y profundización de contenidos complejos. ¿Ve? Ahí mismo dice que es difícil. Así que trate de poner mucha atención. Y se va a dar cuenta que es valiosa la profesión de pedagoga. Si alguien no se lo explica, bueno, lo puede entender por sí mismo, pero le va a costar. Así que los que no pudieron estar en la clase,
van a tener que revisar sí o sí el video para entender, creo yo. Bueno, si alguien lo entiende solo, es un genio, porque hasta a mí me cuesta. Ya, ¿estamos listos con el título? Ya, escuche bien. No tiene que copiar todo lo de la diapositiva. Yo voy a ir subrayando también para que ustedes sepan qué es importante y qué no. El subtítulo sí es importante. Vamos a partir con ideología. No, perdón. Se me había olvidado esta diapositiva. Es como de, a ver si les suena o han visto, no sé. Tenemos mundos tan diferentes a veces. Ya, estas son cosas que saqué de Facebook. Como que me aparecen de repente en el inicio y las voy guardando porque las encuentro, sí, como graciosa, no sé si tan graciosa, pero muy políticas. Ya, por ejemplo, acá dice, esto es como de Twitter. Levantan cuarentenas y te sancionan por no usar mascarillas de las que no te proveen. Todo queda en manos de cada individuo. El Estado solo está para sancionar y el mercado es el que manda. Y después nos dicen ideologizados. Qué tristeza de país. Ya. Eso tiene mucho que ver con lo que está pasando. Es la opinión de un tipo de Twitter, pero está hablando de ideología. Ahí dice ideologizado, habla del Estado y del mercado. Está en el fondo criticando el sistema que tenemos en Chile. ¿Ya? Y este sistema tiene mucho que ver con la ideología que vamos a ver ahora. Acá arriba dice socialismo versus capitalismo. Socialismo dice China acaba de construir un hospital en 10 días, así lo logró. No sé si vieron eso, pero China se supone que es un país comunista o socialista, aunque no tanto. Y acá dice capitalismo, coronavirus 25, no sé, que venden figuritas del coronavirus. El capitalismo, una de las principales críticas que se le hace es que de todo lo hace un negocio. Acá aparece, bueno, salía Lenin de fondo y dice, esto lo escribió gente que defiende el capitalismo. Con este virus millones de personas estamos aceptando el socialismo de manera pasiva. Si Trotsky y Lenin hubieran sabido que era tan fácil como utilizar la excusa de un virus mortal para lograr socializar, está mal escrito de hecho, para lograr socializar rápidamente a toda la población, posiblemente no hubiera sido necesario asesinar a millones de personas como lo hicieron en la Unión Soviética o en la URSS. No sé si lo entienden, pero está criticando que en la Revolución Rusa se mató a tanta gente para imponer el socialismo y hoy en día es tan fácil con un virus lo imponen. Yo no sé a qué se refieren porque en ninguna parte se está imponiendo socialismo. Pero bueno, acá aparece Marx, que es el principal pensador del socialismo, diciendo mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Ya. ¿Por qué? Porque Marx propone la lucha de clases y eliminar a las clases sociales, no se refiere a las clases de colegio, pero ahí hacen como la bromita. Acá dice, alguien que va en bicicleta, gobiernos neoliberales. Y ahí se supone que esa cuestión que lleva en la mano la pone entre medio de los rayos de la bici, privatizar la salud y dejar que el virus se expanda, y después se cae y dice, China tiene la culpa de cómo manejamos la crisis. Está diciendo que los gobiernos neoliberales como Chile, Brasil, Estados Unidos, Italia, Perú, etcétera, privatizan la salud, es decir, la vuelven un negocio, y eso hace que el virus se expanda, y después le echan la culpa a China, que es un país comunista, de que por eso se aumentó la crisis. Acá aparece no sé, de qué lo que es, no sé si ustedes lo conocen. No entendía en realidad el meme, pero me importó por eso, porque dice, liberal en lo económico, conservador en lo social. Y vamos justo a ver la ideología liberal y conservadora. ¿Será de un juego? ¿De un monito? No sé. Y este símbolo, quería saber si alguien lo conocía. ¿Sabe qué se refiere? ¿Qué significa? Una A con un círculo alrededor. Bien, Nico. Anarquía. Rachel dice que es una película de Navidad. Eso es una película de Navidad. Y tiene una polera como de otaku. Confirma. Ya. No sé. La verdad es que no sé. Ay, uy, ¿qué dice, ves? Aegao. Aegao. ¿Qué es eso? Ya, no sé qué están hablando, pero yo sé que es un meme de algo. Entonces, mi pregunta es, que la voy a hacer como encuesta. Si ustedes habían escuchado sobre
socialismo, pero no en el colegio, me refiero fuera del colegio, en otro contexto, sobre socialismo, anarquismo, capitalismo, me puede decir que sí o si no. ¿Cómo eliminó la anterior encuesta? No sé, publicándola. Ya. Entonces, de nuevo, pregunto, ¿habían escuchado fuera del contexto del colegio los conceptos de anarquismo, socialismo o capitalismo o comunismo? Igual hay varios sí. Ya, ok. Voy a publicar. Ah, del expreso polar, dicen. José Miguel, pase a notas compartidas y dice que si llega tarde no interrumpa. Ya. Voy a compartir la encuesta recién sobre si había escuchado estos términos. 68% sí lo había escuchado fuera del colegio, lo que igual es interesante porque ustedes tienen ¿cuánto? ¿15 años? ¿16 años? Sí, igual tan chicos. Ya, 20. Felipe, ¿qué haces en el colegio? Eh, Vamos a avanzar. Ahora sí, tienen que tomar apunte. Miren, ya 12:30. Entramos muy tarde, la profe anterior se demoró mucho. Ideología. Voy a marcar, como les digo, lo que es importante describir, no todo. Si ideología, el título, subtítulo, es una estructura. Esto es difícil, chicos. Yo les avisé al principio. Es una estructura de pensamiento que define una realidad desde su perspectiva, establece las razones de esa realidad y propone una solución mediante métodos propios. O sea, una ideología no es solo una idea. Primero es un conjunto de ideas organizadas. ¿Y qué es lo que caracteriza esta ideología? Por ejemplo, si yo tengo una ideología, a ver, pongámosle anarquista, yo voy a mirar la realidad y voy a decir, esto pasa por esto, según el anarquismo, estas son las causas, este es el problema y esta es la solución. No sé si se entiende. La ideología es como un lente que me pongo sobre los ojos y me hace ver las cosas desde una perspectiva solamente y yo estoy de acuerdo con esa perspectiva y yo la defiendo. Y si alguien me dice lo contrario, yo le voy a decir, bueno, tú estás equivocado, yo no voy a cambiar mi opinión porque yo estoy de acuerdo con esto, porque a mí me gusta la solución que propone esta ideología. Como quien seguiese un poco a la gente. Sí, la defiende a morir. Por eso ahí puse, bueno, como un tipo con una bandera, que en el fondo la ideología se convierte en una bandera. Hoy en día ya no es tan así, pero durante el siglo XX la gente defendía su ideología a morir, estaba dispuesta a morir por esa idea. ¿Y qué es lo que tienen otras características? Vamos a marcar acá que esto, a ver cómo se hace, que define una realidad, establece las razones, ay, no me salió muy bien, y propone una solución. Esos tres elementos definen a una ideología. Hace un diagnóstico de las cosas, dice, ah, esto es lo que está pasando. Eso es un elemento. Después dice, esto pasa por estas razones. Da las razones y después dice, el enemigo es tal o cual organismo o persona. Y después dice, así se soluciona. No sé si se entiende hasta ahora lo que es una ideología. Voy a seguir. Es un pensamiento complejo, por lo tanto, no solo contiene una teoría que la sustenta, sino una propuesta que se identifica con un sector político, con autores de ese sector y con ideales realizables. Bueno, hay ideología en realidad que nunca se ha logrado realizar. No sé si sea tan realizable, pero trata de lograrlo. Entonces, del segundo punto, lo que tiene que anotar es que contiene una teoría que la sustenta y se identifica
con un sector político. Es decir, hay ideologías de izquierda, de extrema izquierda, de centro, de derecha y de extrema derecha. Incluso las ideologías que dicen que no pertenecen a ningún sector político, sí pertenecen, aunque ellos lo nieguen, porque uno igual, de acuerdo a lo que dice, lo puede clasificar. ¿Se entiende hasta ahora, más o menos, lo que es ideología? No es solo algo que se me ocurrió, una idea, hoy quiero hacer reciclaje. Eso no es una ideología. Tiene que haber un diagnóstico, una teoría. Tengo que identificar un problema, decir cómo solucionarlo, pero además defenderlo contra otras ideologías. ¿Se entiende? Respóndanme, por favor. Yo doy puntitos por participación. Uy, ahora salieron todos. Ya. Ok, seguimos. Este conjunto de principios explican el mundo. Es un conjunto de ideas coherentes entre sí que interpretan la realidad. Y es importante ahí la palabra interpretar. Sí, bien, Cristina, tiene que estar. El hecho de que sea coherente es que tiene sus razones de ser, tiene argumentos. Aquí la palabra interpretar es muy importante porque la ideología hace que yo vea un problema, pero yo no lo voy a decir tal cual es el problema. Por ejemplo, estoy mirando la cordillera. Si yo dijera cómo se ve tal cual, al detalle, siendo súper objetivo, no es ideología. En cambio, si yo digo, mira, en esa parte faltan árboles porque la municipalidad permitió que construyeran una represa y eso provocó deforestación. Eso hace la ideología, da una perspectiva, una crítica. Entonces yo nunca lo voy a ver como algo, no sé si bueno, pero siempre voy a estar buscándole la razón de por qué ahí hay una injusticia, un problema. Entonces es una interpretación de la realidad, no es la realidad pura y tal cual. Son dogmáticas, pues sus postulados se convierten en creencia. Esto también, esto copiarlo entero, porque está muy sintetizado. Miren, miren, a ver qué profesores hacen esto. Yo nomás, porque soy seca. Ya. Son dogmáticas. ¿Qué significa dogmática? Por ejemplo, dentro de la religión, el dogma es muy importante. No sé si algunos católicos, evangélicos, pero la religión no cuestiona. Es como que yo creo algo y lo voy a defender sin que me importe que alguien me diga, mira, aquí está la prueba de que no es así. No, no importa. Yo creo que los primeros seres humanos fueron Adán y Eva y no me vas a convencer de lo contrario. Eso es un dogma, algo que es incuestionable. Entonces, si la ideología está criticando algo y propone una teoría al respecto, no la acepta, Felipe. Yo voy a decir, déjame, yo quiero seguir pensando así porque es mi ideología, es mi creencia. Es incuestionada, incuestionable. Pero en realidad sí han cambiado. Las ideologías han ido evolucionando. Hay críticas que las aceptan y las usan para mejorar su ideología, pero hay críticas que no. Claro, por eso les digo, no sé si hay evangélicos. Yo en general soy súper respetuosa, pero si hay algo que me molesta mucho es que los evangélicos te griten pecador. Yo ni siquiera creo. ¿Por qué me dicen a mí pecadora si a mí eso no me afecta? Entonces, ellos están tan convencidos de que ellos están bien que critican al resto sin preguntar. Paula pecadora. Y la última característica dice, podemos asociarlas a un sector del espectro político, derecha, centro o izquierda. Ahí van a copiar eso, de que pueden pertenecer a un sector. ¿Ya? Y yo no sé si ustedes saben bien lo que significa pertenecer a cada sector. Voy a asumir que lo saben. No, no creo que lo sepan. Pero lo vamos a ver después, porque si no me voy a atrasar mucho con esto. ¿Saben lo que significa pertenecer a la derecha, al centro o a la izquierda? Y el Albert dice que sí. A ver, ¿quién es de derecha? Levante la mano. Diga que sí. ¿Quién es de derecha?
Pancho no cacha. Me gusta la sinceridad. ¿Alguien se considera a sí mismo de un sector político? Ya, el Beas, sí, yo creo que es más de izquierda. Ya, la Pía también no se identifica con ninguno. Está bien si son chicos. Mm, no importa, porque yo los voy a clasificar igual, aunque ustedes digan que no. Porque el hecho de decir que no les gusta también pertenece a un sector político. ¿Ven? ¿Ven? Jaque mate. Ya, voy a avanzar. Ya copiaron. Mm, lo vas a descubrir en algún momento, Pancho. Ya, vamos a comenzar con el liberalismo. Este es el primero, aunque esto ya lo vimos el año pasado y las primeras clases. El liberalismo, que es como la ideología más que lleva más tiempo. El liberalismo promueve las libertades individuales. Voy a ir destacando, como les dije, para que ustedes copien solo lo que está subrayado. Los derechos del hombre, la no intervención del Estado en economía y la iniciativa privada. Eso es principalmente lo que defiende el liberalismo. Se le identifica comúnmente con la burguesía, o sea, los comerciantes. Ahí surgió. Chuta, eso me quedó mal. Pero en el fondo es cosa de ir pensándolo, Benjamín. Veas, primera y última advertencia. Ir identificándolo con la palabra liberalismo, libertad. ¿Qué propone? La libertad individual, la libertad de todo. Libertad de enriquecerme, la libertad de expresión, la libertad de caminar, etc. De buena a primera, el liberalismo suena bien, es como lo mínimo, pero tiene elementos que no han resultado muy bien. Dice, se opone a la represión y despotismo del Estado, proponiendo la democracia y la división de los poderes del Estado para contrarrestar el abuso de poder de los gobernantes. Eso suena bien. De este párrafo van a copiar esto, contrarrestar el abuso de los gobernantes. Por lo tanto, al liberalismo no le gustan los reyes, por ejemplo, las monarquías, y por eso eliminaron al rey de Francia durante la Revolución Francesa. ¿Ya? Ellos les gusta la democracia, les gusta que uno libremente... Felipe, parece que eres tú, porque no se me ha caído, creo. ¿El resto me escucha bien? Sí. Feli, revise su... Bueno, no me escucha. Voy a escribir. Continúo. Después dice, solo la libertad individual permitirá la iniciativa privada y esto llevará a un mayor bienestar de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que, miren, esto en realidad lo voy a escribir de otra forma para que ustedes lo copien, porque está medio enredado. Miren, lo voy a escribir acá abajo, pero tienen que estar atentos porque se borra cuando termino de escribir. Significa que si algunos se enriquecen de forma individual, mejorará la vida de otros. Es lo que se conoce como la ley del chorreo. En el fondo, si los ricos ganan plata, quiere decir que van a hacer más trabajo y eso en algún momento va a mejorar la condición de los demás. Cópielo así usted. ¿Ve? Y tiene que ver con esta que está acá. No quiero tocar la presentación porque se me borraba cuando toco afuera. Si algunos se enriquecen de forma individual, mejorará la vida de otros. Miren, voy a tocar. ¿Ven que se borra? O sea, como que se cambia de color. Ya, continúo. Tengo que continuar porque ya es tarde, quedan 15 minutos. Defiende el modelo capitalista. Esto sí hay que copiarlo. Mira, ahora se puso blanco. Defiende el modelo capitalista y se opone a cualquier control del Estado en economía. Esto todo hay que copiarlo porque es todo importante.
Eso les decía, que no se ve todo el mensaje, por eso tenían que estar atentos. Ya, mira, esta sí, toda. El mercado se regula solo de acuerdo a la oferta de productos y su equilibrio con la demanda de productos. Eso es lo que se conoce como laissez-faire o libre mercado. Voy a poner acá. Usted lo va a escribir como yo lo pongo en rojo. Libre mercado. Ahí está. Se nota como en letras más claritas. Repito lo que decía abajo, si algunos se enriquecen de forma individual, mejorará la vida de otros. Eso entre comillas, porque en realidad no hay nada que me asegure que va a mejorar la vida de los otros. Después dice, en este punto tienen que copiar solo lo que yo puse ahí, libre mercado. Lo voy a encerrar. John Locke es considerado el padre del liberalismo político. Eso se copia todo. Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Él es el que creó la idea del laissez-faire, que significa dejar hacer. Es decir, el mercado no es necesario que nadie lo controle ni lo regule, hay que dejar que se controle solo. ¿Cuál es el problema de dejar que el mercado se controle solo? Por ejemplo, en Chile se aplica eso. El mercado de los remedios y las farmacias se controla solo. Funciona el laissez-faire o libre mercado. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú dejas que el mercado funcione solo, las farmacias chiquititas no pueden competir con las grandes farmacias que están en cadena y que además se coluden entre ellas. Exacto. Se ponen de acuerdo para subir los precios. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que después las cadenas más chiquititas tienen que cerrar o se van a la quiebra porque es demasiada competencia. Imagínense que cuando el mercado se regula solo, uno puede ir a una esquina y encontrar 4 farmacias, una en cada esquina. Lo que pareciera que es bueno, pero ¿qué es lo que oculta por detrás? Las colusiones, la alza de precio, que guardan productos, dicen que no hay, para que después cuando salen, cuando suben de precio los ponen a la venta. Imagínense que eso, esas malas prácticas del liberalismo, ellos piden que no las controlemos. Entonces, vamos a ir viendo que ninguna ideología es buena si no está equilibrada, no puede ser completamente así. Tiene que haber un poco de control. Y por último, Adam Smith propuso esta idea de la mano invisible del mercado, que se regula solo, que no es verdad, y la ley del chorreo, que lo dije aquí, que es cuando, miren, de hecho, terminaron de copiar porque lo tengo en la diapositiva siguiente con imagen. No, ya, espera un ratito. Repito, en la diapositiva que viene hay 2 imágenes que explican la idea de la mano invisible y de la ley del chorreo en el libre mercado. Esta ideología, el liberalismo, recuerden que es una forma de pensamiento, no es el sistema capitalista. Entonces, la ideología es el liberalismo, pero el sistema es el capitalista. El mercado, el libre mercado, son 2 cosas diferentes, pero que se defienden una a otra. Voy a avanzar. Recuerden que igual esta diapositiva la van a tener en su cuaderno virtual de Web Class de Historia, porque ya se los asigné. Ya. Acá salen los problemas de este modelo económico. Este meme, no es un meme en realidad, en que sale Adam Smith, el creador del liberalismo, pidiendo auxilio, por favor, auxilio, soy Adam Smith, ayúdenme. Y ahí ella se burla y le dice, vamos, buen hombre, sujétate de mi mano invisible. Acá, la ley del chorreo, que se supone que las riquezas que llegan a la burguesía, que debieran repartirse hacia abajo, en realidad van a dar a cuentas bancarias en Suiza, que es una crítica a este sistema, y esta que representa a un burgués o un capitalista que se va apoderando no solo de la industria de la que es dueño o de las tierras de la que es dueño, sino también se adueña de armamento para defenderlo, trabajadores médicos, construcciones de la justicia, de los medios de comunicación, del agua y la luz, incluso del poder político. Acá la crítica es a que este modelo capitalista, que es defendido por el liberalismo, puede ser
tan perjudicial que no solo se apodera de las riquezas, sino que también de todo lo demás. Es una crítica importante. Chile tiene un modelo capitalista y una ideología liberal en nuestro sistema. Hay cierto control, no es completamente puro, pero la crisis por el COVID ha demostrado que no funciona bien, porque no puede ser que tengamos clínicas privadas donde la gente tiene que pagar para atenderse y un sistema público gratuito que está colapsado y al que igual va la gente rica. Eso es uno de los grandes problemas del capitalismo, que permite que cosas que no debieran pagarse se paguen. ¿El liberalismo apoya a los burgueses? Sí. De hecho, fue a la primera clase social a la que apoyó, porque de ahí surge. ¿Ok? Si bien el liberalismo no está en contra de los trabajadores, porque de hecho ellos dicen, les damos trabajo, no los defiende principalmente a ellos, defiende principalmente a los burgueses, a los dueños. Así que, pucha, no alcanzamos a ver la siguiente, ya es tarde. La siguiente ideología, que es la contraria a esta ideología, que era el socialismo. Tratemos de avanzar lo más posible. Total, empezamos tarde. Aunque igual tengo hambre. Ya, rapidito. Siguiente subtítulo, socialismo. Lo que alcancemos. Es la ideología que marcó de manera más importante el siglo XX, aunque surgió mucho antes. De hecho, surgió en 1836 aproximadamente. No lo copio. Su primera etapa se le conoce, esto sí, socialismo utópico. Ese fue el primer tipo de socialismo. No era muy realizable, en realidad, era utópico. No sé si saben lo que significa la palabra utopía, es un sueño, algo imposible de realizar. Gracias al aporte de Tomás Moro, quien en su libro Utopía imagina una sociedad perfecta, donde no hay propiedad privada, la gente coopera entre ellas, todos vivimos ganando lo mismo, se reparten las cosas por igual, no hay Estado, no tiene que haber control policial, porque no hay delincuencia en el fondo. Es una sociedad utópica que nunca ha existido y quizás nunca va a existir. Por eso se conoce como socialismo utópico. Claro, si esas cosas no pasan. Pero eso no significa que no debiéramos esforzarnos en avanzar hacia ello. Sí, es muy bonito. De hecho, ese libro, Utopía, dan ganas de convertirse al socialismo al tiro. Este pensamiento evoluciona, porque eso era demasiado, ¿cómo se puede decir? Fancy, nunca iba a pasar, y lo vuelve más científico Karl Marx. Habíamos visto el año pasado un poquito de Marx y Engels, que crearon el Manifiesto Comunista. Ellos lo modifican, lo mejoran y lo vuelven científico, ya a través de varias propuestas, y se convierte en socialismo científico o marxismo. Yo creo que han escuchado la palabra. Comunista, desgraciado, como que hoy día se ataca mucho el comunismo, pero en teoría es bastante bonita la idea. Eso hay que copiar. ¿Qué es lo que es el marxismo o el socialismo científico? Primero es una crítica al capitalismo. Encuentra todos los defectos, todos los problemas, las injusticias sociales se encuentran en el modelo capitalista, a diferencia del liberalismo que le ve todo lo bueno al capitalismo. Considera que el capitalismo es el sistema que oprime a la sociedad y quienes lo preservan son la burguesía. Y si la burguesía lo preserva, entonces ¿quién es el enemigo para Marx? La burguesía, los capitalistas. Entonces aquí vamos a poner que la burguesía es el enemigo. Ellos se están adueñando de lo que nos pertenece. La burguesía. Me resulta. La burguesía es el enemigo. Y establece una clasificación de la etapa de la humanidad de acuerdo al control de los medios de producción. Esto ya lo alcanzamos a ver para la otra clase. Lo vamos a dejar hasta este punto. Que la burguesía es el enemigo. Póngalo ahí. Yo no pude. Traté de escribirlo encima. Ahí. ¿Ven que queda raro? Un problema de web class. Copie hasta ahí y consideramos esta clase terminada.
El resto lo terminamos de ver en nuestra siguiente clase virtual. O si no, lo voy a subir como video a YouTube. Tengo bloqueados los comentarios, pero yo veo quienes vieron. Si se suscriben a mí, yo voy a saber que fueron ustedes. Así que no dejen trabajo para después, háganlo al tiro. Porque si no van a juntar de todas las asignaturas. Y como les digo, la clase que tuvimos ahora es compleja. Y la materia que viene para terminar esto es difícil. Veas, no tienes ningún puntito de participación por escribir tontera. Ya, ya chicos, terminen de escribirlo. Si quieren, para yo dejar registro al tiro, mándenme fotos de su apunte de lo que vimos esta clase. Puede ser a través de la webclass o puede ser a mi correo de profesora, que es el siguiente correo. Siempre lo escribo mal. Camila.profesora. Lo voy a anotar ahí. camila.profesora.dfs@gmail. No se ocupa el correo de media que tenían antes, y ya no lo tengo. Ya, Paula, lleguemos a las 100. Tengo 30 y tantos suscriptores recién, pero lo creé hace poco, así que voy bien. ¿Para qué el video de YouTube? No. No. Escucha bien, Rachel. Si no tenemos clase virtual para la siguiente contenido de esto, porque miren, voy a mostrar lo que nos faltó. Socialismo, después venía una actividad. Ah, pero es poquito igual. Yo creo que la pueden hacer solo. No, olvídense lo del video de YouTube. Gracias, Rachel. Es esto mismo. Y además grabé esta clase, así que los que no alcanzaron a verla va a estar aquí en la Virtual Class como video guardado. Así que ustedes van a terminar de tomar apuntes de lo que queda, que es esto solamente, de socialismo, y luego tienen que ver este enlace, o lo pueden buscar en YouTube con el título, y responder estas 10 preguntas. Cuando terminen esa actividad, le sacan fotos y me las mandan por webclass o al correo que anoté ahí, camila.profesora.dfs@gmail. Y ahí estaríamos listos con nuestra clase de hoy. ¿Quién es Julio? No sé por qué hablan de él. Incluso en mi Instagram alguien puso algo de Julio, no sé, ya pues cuéntenme si yo no estoy tan actualizada en sus chistes. Julio Prof. ¿Es de YouTube? Cristina, apuntes de lo que quedó de socialismo y la actividad. Un profe de YouTube. ¿Y qué enseña? Pura lecer. El plazo. La clase se supone que tienen hoy de plazo y mañana, que es día de tareas. O sea, mañana tiene que estar, y lo que no me han mandado anterior, tienen que hacerlo, chicos. No puede ser que solo 2 o 3 personas me hayan mandado. Así que queda claro, lo escribo acá de nuevo. Lo que tienen que hacer es tomar apuntes de lo que quedó de socialismo y hacer actividad de video, capitalismo o socialismo, respondiendo las 10 preguntas. Ahí está la actividad. Con eso estaríamos listos. Chao, jóvenes, cuídense mucho. Sí, Cristina, gracias. Voy a cerrar. Cariños, ojalá nos veamos el próximo año. Chao, cuídense, adiós. Sí, yo estoy en la casa, no salgo para nada. Chao.